Ya estamos de vuelta con todos ustedes en Paraíso Onubense, con otro contenido que esperamos sea de su interés para descubrir algo más del patrimonio de nuestras comarcas, la Sierra, la Cuenca Minera y el Andévalo. Precisamente al Andévalo nos vamos con uno de sus colectivos referentes. A pesar de su corta trayectoria, la Asociación Campo de Andévalo se ha convertido en un pilar importante para dar a conocer el rico patrimonio que se mantiene todavía vivo en la comarca andevaleña. Tenemos, como decíamos antes, a Félix, que se ha quedado con nosotros, hemos abusado un poquito de su tiempo, y también a Santiago Osorno, el presidente de la Asociación Campo de Andévalo. Muy buenas. Buenas tardes, Antonio. Presidente Santiago, secretario Félix, en definitiva, una junta directiva que está llevando a cabo una muy buena labor a pesar del tiempo escaso de vuestra fundación. Cuéntanos la trayectoria desde ese nacimiento de la Asociación Campo de Andévalo hasta ahora. Bueno, la vida de la asociación prácticamente de unos 6 años así, no mucho más. En el 2008, como germen de reuniones previas, que como todo colectivo empieza con las inquietudes de determinadas personas, pues evidentemente Félix uno, con la experiencia suya de la jornada de patrimonio de la Sierra, y como también miembro de la misma, y sobre todo por eso, la vivencia que había tenido en relación a su residencia, etcétera, etcétera. Y después de las propias reuniones en relación con cada uno de los miembros que entendíamos que tenían que estar presentes en este proyecto tan bonito y tan ilusionante, pues de cada uno de los pueblos del Andévalo, evidentemente, en relación con todo lo que queríamos tener como proyecto. Realmente el 2008 como reuniones previas, y después a partir del 9 o aproximadamente, sí, a 9, finales del 9, ya como una asociación debidamente constituida, con sus formalidades, etcétera, etcétera, y con la multitud de proyectos y de historias que queríamos, claro. Vamos a intentar desarrollarlos ahora, desgranarlos, pero lo fundamental, ¿por qué nace la Asociación Campo de Andévalo? Hombre, en principio, como proyecto en relación a lo que se estaba viendo, incluso pues veíamos que hacía falta una proyección y hacía falta una defensa de patrimonio. Defensa de patrimonio en el sentido de que había esa inquietud, que yo recuerdo que incluso en germen de determinados pueblos, a nivel local sí existía, pero existían a unos niveles muy ínfimos, en el sentido de que no había proyección, no se profundizaba tanto en ningún tema concreto, ni en una variedad de temas, pero sí efectivamente existía ese material humano de que era el que estaba interesado en que se pudiera llevar a cabo este tipo de cuestiones. Claro, lo que sí se pensó es que evidentemente en relación con formar un grupo de amigos, de gente que tuviera esa afinidad en cuanto a cuestiones lógicas, era patrimonio andévalo, era una ecuación muy ilusionante, muy bonita, como decimos, en el sentido de que efectivamente eso tenía que salir, y tenía que salir para que tuviera ese escenario de que la gente tuviera por lo menos del conocimiento que tenía, muy a grandes rasgos, sin ningún tipo, digamos, de profundidad, sin tener la oportunidad de reunirse nada que cuando había, como incluso muchas veces se dice, qué bonito es el castillo de, o la ermita de, o cuando va uno a cualquier pueblo a ver una danza exclusivamente y se queda ahí, no sabe nada más. Entonces teníamos esa necesidad y esa gana de que efectivamente tuviéramos eso. ¿Por qué? Porque incluso muchas personas dentro de su ámbito local no conocía en el Andévalo prácticamente nada de lo otro que estaba sucediendo alrededor o de lo que era realmente el patrimonio de cualquier pueblo limítrofe. Y es que era curioso, independientemente de que tenía que traspasar un poco la frontera de la comarca, porque si hablamos de comarca, pero hablamos de esa profundidad en cuanto a decir, vamos a ponerlo en valor o vamos a defenderlo para que incluso sepamos que hay gente que tiene que venir a conocer esto. Porque estamos muy fuera, digamos, o sabemos que hay mucha gente que está fuera de la órbita del conocimiento de lo que era el Andévalo, ¿no? Y el patrimonio. Una fundamentación clara y palpable. El Andévalo tiene una multitud de hitos patrimoniales que pertenecen a distintas esferas. Yo os preguntaría a los dos, dentro de esas facetas patrimoniales de la comarca, la minera, la de los molinos, la de las danzas, la del patrimonio etnográfico, la del patrimonio natural, algunos ejemplos que pudierais poner para que de verdad la gente recordase que efectivamente el Andévalo tiene un gran patrimonio, no solamente que conservar, sino que divulgar. Sí, bueno, en principio para hacer, digamos, como un abanico tan amplio en cualquiera de los ámbitos de los que nosotros hemos tocado a lo largo de esta jornada, pues
el de la danza es fundamental. El de la danza, por ejemplo, que es una cuestión en la que nosotros hemos hecho también mucho hincapié, donde ponemos en valor cada año el hecho de que se pueda dar una muestra en cada uno de los pueblos que vamos, de qué apartado o de qué representa eso dentro del Andévalo, cada uno con su peso histórico para ver exactamente, o la documentación de solamente el tema del baile con la indumentaria concreta que acompaña a cada uno, y después que cada uno, evidentemente, dentro de su posibilidad de ver lo que es, digamos, la justificación histórica de dónde arranca, cómo llega al Andévalo, qué se hace con esa danza, en qué momento se pone de manifiesto la danza. Y bueno, pues así podríamos hablar, Félix, de tantas y tantas cosas. El industrial también, es decir, hay bastantes factores, bastantes elementos, digamos, de interés, ¿no? Bueno, hay una cuestión que yo siempre la recuerdo cuando hablamos del patrimonio del Andévalo. Hubo un exalcalde de Alorno, cuando se celebraron allí las jornadas, entonces el alcalde dijo que ya estaba bien de tanta danza en el Andévalo, que eso era tremendamente conocido y que todo el mundo identificaba al Andévalo con sus danzas, que lo realmente importante era trabajar en los otros campos patrimoniales para conocerlos y divulgarlos, dice, porque las danzas, si tú hablas de Puebla de Guzmán, si tú hablas de Villanueva de los Castilleros, Cabeza Rubia, Cantabria, siempre te van a decir, ahí hay una danza y ahí hay una romería, pero luego había muchos otros aspectos que allí no se conocían. Y las jornadas de patrimonio, como pasa aquí con las de la Sierra, sirven para estudiar ese patrimonio tan desconocido y sobre todo para evitar que en el Andévalo se siga diciendo que no hay nada. En este pueblo no hay nada, aquí no viene la gente, sino sí que hay grandes potencialidades, como ha ocurrido con la Sierra, y en eso estamos nosotros, en descubrirlas y estudiarlas y divulgarlas. Porque una de las actividades principales de la Asociación Campo de Andévalo es la organización de las Jornadas de Patrimonio del Andévalo, que se han desarrollado ya en 4 ediciones. Concretamente, las primeras fueron en Alorno, la segunda en Santa Bárbara, la tercera en Puebla de Guzmán y las cuartas se han celebrado en Cerro de Andévalo. ¿Cómo os propusisteis la realización de estas jornadas de patrimonio? ¿Trajo la idea Félix, vosotros la aceptasteis, la adoptasteis o fue al contrario? ¿Cómo se comprometisteis a esta nueva iniciativa? La base realmente viene de donde viene, es decir, Félix, como miembro y baluarte, evidentemente, de una de ellas, que es la de patrimonio, donde, aparte de la materia que toca y la disciplina suya, profesional y de estudio, de investigador, etcétera, pues suponía en gran parte cuál era el camino que había que seguir. Había que seguir en el sentido de que eran cosas donde él no había participado, había sido promotor de ellas, y sobre todo desde el punto de vista logístico, qué tipo de orden, qué tipo de cuestiones, son las interesantes para poner en marcha una jornada de esas. Que no era cualquier cosa, y no eran cuestiones baladíes en el sentido de que, como bien dice, muchas veces decía, no, pero es que ya está esto visto, no, pero es que ya esto pasó el año pasado, no, pero es que ya hay un festival de danza que se hace en el Andévalo todos los años, etcétera, etcétera. Claro, son cuestiones que te pueden resultar redundantes, pero que dentro de un programa de jornada a 2 días o a 3 días, con lo que tú querías poner de manifiesto, evidentemente hacía falta una experiencia. Y la experiencia tanto de él como de personas mucho más también metidas e imbuidas en ese mundo de defensa de patrimonio, estudio, investigaciones, archivos, etcétera, pues eran súper importantes. Y eran importantes para dar un orden y para dar evidentemente un interés que había que tener, porque queríamos algo distinto. Estamos acostumbrados a ver en todos los pueblos del Andévalo las ferias o las jornadas pero era un distinto o algo distinto en el sentido de que sí tenía que tener su impronta, y la impronta de cuestiones un poquito más, si queremos, de nivel, pero que evidentemente cualquiera supiera de que se podía vivir de eso en esos 3 días, para que incluso la gente tuviera algo distinto, algo interesante y algo que pudiera contar, que es lo que nosotros pretendemos. Porque lo más alucinante de todo esto es que después la gente tiene algo que contar y entonces todo el mundo lo dice y está esperando ese resultado, es decir, qué bien estuvo esto porque se hizo. Y evidentemente eso es lo que nosotros hemos querido poner en la palestra, y claro, era importantísimo el que tuviéramos personas con una experiencia y un bagaje. En este caso, Félix, que acompaña a la Pepa Feria desde Diputación, en el mundo del libro, el mundo también de jornadas, de conocimiento, ¿no? Los demás como meros y humildes colaboradores, porque hemos sido de cada uno y somos de una zona concreta, pero hombre, es importante en el sentido ellos que eran los que tiraban del carro de estas cuestiones, ¿no? ¿Y cómo te encontraste o cómo encontraste el patio, ¿no? ¿Qué obstáculos
abordasteis a la hora de poner en marcha estas jornadas de patrimonio del Andévalo? Bueno, lo más bonito del caso fue que como había solo 2 asociaciones de defensa del patrimonio, pues planteamos la asociación como si hubiera representantes de cada municipio. Y entonces fuimos captando a personas significativas, tan importantes como nosotros dos que empezamos el movimiento, como Pepa y yo, ¿no? Y fuimos poco a poco haciéndonos con un grupo de personas que trabajaba, representaba a sus pueblos, ¿no? Y poco a poco comenzamos de esa manera. Fue un movimiento que al final nos condujo al tema de las jornadas del patrimonio, unas jornadas del patrimonio que aunque se parecen mucho, pero diferentes porque son en un territorio que es distinto, que tiene una mentalidad distinta, y como nos ocurrió en la sierra en los años 85, 86 y 87, hasta el 88 fueron las terceras jornadas, pues llamábamos a las puertas y la gente no creía en el proyecto, no creía. Y cuando digo la gente me refiero a las instituciones, a grupos de desarrollo, no creían. Pero nosotros seguíamos hacia adelante y seguimos trabajando y organizando nuestras jornadas y organizando nuestras actividades. Y el año pasado, 4ª jornada en el Cerro, ya hubo una alcaldesa, la de Valverde en este caso, que vino a buscar las jornadas. Entonces, un poco estamos haciendo ese camino de la sierra, que al final la gente va a creer en las jornadas, va a creer en el trabajo que se está desarrollando. Pero muchísimos inconvenientes en los inicios, incluso para la gente, para tú congregar a la gente del municipio que organiza las jornadas y llevarlas allí y hacerlas sentir que aquello es algo suyo, que son unas jornadas de su pueblo y que ellos tienen que participar en las jornadas. Pero vemos que vamos avanzando poquito a poco y yo creo que al final conseguiremos un poco lo que se ha conseguido en la sierra, ¿no? Contadnos a los espectadores algunos momentos importantes de estas 4 jornadas que se han desarrollado a lo largo de los últimos años. Algunos momentos en los que efectivamente hayáis creído que efectivamente se ha conseguido el objetivo, de que la gente se ha imbuido de patrimonio, de que la gente allí presente ha comprendido la singularidad y la belleza del patrimonio andevaleño. Seguramente habrá habido momentos, flashes en algunos de estos años, en algunas de estas jornadas, que os ha representado ese éxito. Sí, bueno, yo creo que el periplo que se podría hacer sería las primeras que fueron las iniciales al horno. El hecho de las jornadas ya podría ser el momento, sí, aunque fuera, digamos, en general, porque el hecho de que no querer se consigue y entonces tú ves que hay un pistoletazo de salida a una cosa tan interesante y ya solamente ese momento de decir, oye, se organiza de este modo, lo haces aquí, cuáles son los temas, van a venir determinadas personas y cómo lo va a salir al nervio típico ese de que es en las primeras. Las segundas, por ejemplo, siguiendo el periplo, podría ser una cosa muy interesante, la de Santa Bárbara, que creo que fue incluso por la labor de información primero y de recuperación después de lo de la zarcita, el yacimiento arqueológico. Eso yo como presidente, que no lo era en ese momento, solamente como espectador de la jornada, aunque fuera también miembro de la asociación, fue para mí espectacular desde el punto de vista personal y demás, porque es una cosa que está ahí realmente, hay que tener en cuenta que si no se hace nada y ni se pronuncia ni se habla de ello, evidentemente estamos diciendo que estamos tirando por la borda cosas de un valor que incluso rozando casi lo incalculable. Seguimos con la Puebla. Para mí el de la Puebla quizá el momento mejor sería, o dentro del programa, la exposición de pintura, desde mi punto de vista personal, de Sebastián García, pintores del Andévalo después alrededor de un gran pintor como fue él, ¿no? En la importancia y en el estilo y todo, cosas que nos habían puesto mucho de manifiesto también. Se abrió la casa suya de exposición, se colgaron los cuadros, después se hizo una paralela respecto de pintores que pintaban el paisaje del Andévalo, para que se sepa que también hay otro tipo de manifestaciones artísticas y demás, y se pudo disfrutar bastante de eso. Y las últimas fueron el Cerro de Andévalo, que para mí, bueno, entre otras cosas, el sitio, lo de la Ermita de la Trinidad, claro, que también como sitio, claro, para celebrar este tipo de cuestiones, pues lo que se logró fue una especie de simbiosis perfecta. Una jornada de patrimonio para hablar de lo que estábamos hablando
en un sitio tan paradisíaco como un continente con ese. Sí, sí. La gente toda la comentaba, en el sitio de, nos hemos transportado y estamos hablando en el mejor sitio que se puede hablar sobre patrimonio dentro del Andévalo. En un programa de Paraíso Onubense con José María González Parrilla hablábamos de la ermita de la Trinidad, de las exposiciones que hicimos en su momento allí y de cómo es un referente como infraestructura cultural y lugar inmejorable para una jornada. Yo digo que chapó a la gente del Cerro en el sentido ese de la recuperación que han hecho, porque saben que tienen ahí una joya, porque bueno, es el comentario de todo el mundo, puede decir, cada vez que se haga algo, bueno, ahí está el alcalde, está José María, el técnico de cultura, que lo estuvimos comentando, ya ellos lo tienen puesto en valor, son conciertos, música, lo que haga falta, pero esa atmósfera que rodea esa ermita tiene algo especial, sobre todo para nosotros que somos medio masónicos y eso. Algo esotérico, allí seguro. Sí. Hombre, y yo como soy ergoloso, bueno, evidentemente, lo de es su parte, tiene un éxito increíble porque eso es poder probar los dulces de los pueblos de los alrededores, que hay gente que no ha probado nunca. Muy importante. Nunca, quedando por los cagajones de puño de aquí de Alhorno, ¿no? Pero eso es algo que la gente disfruta realmente. Incluso se han hecho algunos libritos con las recetas y todo de esos dulces para que si alguien quiere hacerlos en su casa los pueda hacer, ¿no? No será lo mismo porque estamos siempre cogiendo las manos expertas de cada pueblo, las más expertas, pero eso es espectacular. O sea que las jornadas veo que van bastante bien, que van bastante en la línea y que seguro que van a seguir siendo un éxito en las quintas que serán a finales de año, quiero recordar, en Valverde. Volvamos a la asociación y a su esencia, ¿no? Creo que tenéis una estructura de funcionamiento interesante, con personas destacadas en cada una de las localidades. Creo que sería interesante hacer mención a esas personas como referentes culturales en sus pueblos y también como personas que se han brindado a colaborar con un proyecto tan ilusionante como la Asociación Campo de Andévalo. Sí, bueno, desde el punto de vista de lo que es el material, digamos, humano en cuanto a los componentes de la asociación, como de lo que se trató era, como bien dijo Félix, de tener representantes, pero los representantes siempre han sido personas que no iban tú a traerlo a la fuerza con una soga para que participara en una cuestión de esta, siempre habría sido gente que estuvieran interesados porque ellos mismos ya per se tenían esas inquietudes y han sido y se han movido en este mundo, ¿no? Este mundo de creer en él, además, no solamente porque a mí me guste algo voy a verlo de espectador, sino porque además tuvieran cierta experiencia en el hecho de hacerlo. Entonces sí pensamos que efectivamente el hecho de representante de cada uno de los municipios pues tenía que ser una persona que tuviera ciertas cualidades en cuanto a que la persona entrante que mueve desde el punto de vista de haber estado en movimientos asociativos, incluso a hermandades religiosas o hermandades de cualquier otro tipo, en el sentido de que si palpaba esa materia cultural que tenía, aunque fuera en un nivel o en otro, una dimensión o en otro, pero que tuviera siempre, digamos, alguna cuestión de esta. Entonces, evidentemente, que tenemos pues desde San Bartolomé, que es la puerta del Andévalo, dando por aquí, cogemos después, metemos la cuña San Silvestre de Guzmán, pues tenemos a nuestros amigos Juan Antonio, tenemos en Castillos, por ejemplo, a Pepa Feria, con lo que he dicho antes en cuanto al trabajo en Diputación. Faltan pueblos donde no tenemos todavía ese representante que nos pueda decir, tenemos Granito de Arena, representante de todos los sitios. Félix, insustituible, es un valor fundamental en lo que hacemos, evidentemente, que participa además de su estancia y su periodo de residente en Cabeza Rubia, que lo tenemos como tal. Pues la de Guzmán, con nuestro amigo Pepe Suárez, Santa Bárbara con Antonio Escudero, Paimogo con Manuel Peña, profesor de Historia Moderna en la Universidad de Córdoba, otro de los baluartes desde el punto de vista también en cuanto a los niveles que tenemos en definitiva. Casi todos me dejaréis gente por detrás, amiga Ángeles en el Cerro, es decir, personas que nos brindaban por lo menos, o nos hemos brindado a decir, efectivamente hay que poner de nuestra parte para determinados sitios donde estamos a nivel local, pues incluso como bibliotecario Juan Carlos Castilla en Valverde, importante Alida, porque son las profesas, Alida Carloni, Carvajal también, por Valverde, son de la Universidad de Huelva. Es decir, que manejamos gente así y que se mueven en ese mundo, ¿no? Y tenemos la posibilidad de decir, sobre todo,
Hay jornadas para rato porque hay pueblos para rato, pero además hay personas para rato, porque evidentemente todos tenemos, digamos, siempre la posibilidad de contactar con gente conocida, gente donde se llama, que es lo que más me sorprende a mí también, que quizás haya estado más apartado en esta materia, sobre todo del mundo universitario, porque no me he dedicado a eso después de terminar mi estudio, pero que efectivamente ellos sí siguen manteniendo esos vínculos. Entonces, pues, que venga normalmente ya casi como un socio más, un catedrático de ya casi emérito, jubilado como Salvador, el de Sevilla, catedrático de antropología, o que Alida pueda contactar con alguien, o que Manuel Peña pueda contactar él mismo con cualquiera de Córdoba, o con incluso José María Vázquez Soto. Es decir, que tenemos ese aura de poder decir, hay personas, y en el momento que tú tocas los palillos, la gente viene al baile. Hablando de baile y de personas, y hablando de folclore y de personas patrimonio, se te ha olvidado comentar que tu padre es patrimonio vivo. Ya eso no me correspondería a mí, pero yo, evidentemente, uno de los motivos por los que está Santiago Osorno hijo, evidentemente, es porque el que es patrimonio vivo realmente es él. Y además es como uno de las... Es que el padre fue primero miembro de la... Sí, realmente empezó él. Es lo que no entendían ellos, decir, hombre, pero sí, Santiago, evidentemente, porque ve para feria, piensa en Santiago Osorno padre, porque es el que conoce de siempre, sabe la historia de Santiago Osorno respecto a estos movimientos, a lo que ha hecho siempre en Andévalo, cómo ha disfrutado tanto y ha participado de tantas cosas, cómo las ha puesto en valor, cómo en los medios de prensa las ha escrito, las ha descrito, cómo lo ha hecho. Y claro, piensan en él, pero claro, que Santiago Osorno pues, tiene una edad y se va retirando un poquito, y dice, pero de todas formas, alguien tiene que coger ese testigo. Bueno, se llama exactamente igual y la gente me confunde, y yo tan contento, ¿comprendes? Efectivamente es un honor en este caso. Claro, sí. Félix, cuéntanos el logotipo de la asociación, muy característico también. ¿Qué es lo que se representa? ¿En qué consiste ese logotipo? Pues lo hizo Víctor Pulido, que también a este diseñador y magnífico pintor de la provincia de Huelva lo asaltamos, nos lo hizo totalmente gratuito. Por eso te lo he preguntado, porque yo creo que hay algunas experiencias de colaboraciones en ese sentido. Está, tú sabes que el de la Sierra, de la Federación, también nos lo hicieron ellos y también totalmente gratuito. Y eso es lo que engrandece realmente a este movimiento, que la mayoría de los trabajos, de las actividades se realizan de forma altruista, desinteresada, por personas que se vinculan y ya no solamente por el contenido o el trabajo, sino que se vinculan por amistades. Y cuando trabajas con alguien, pues ya es tu amigo y ya lo conviertes en un recurso. Entonces ese logotipo, que tiene una encina que representa bastante bien al Andévalo, pues nosotros le indicamos que nos tenía que hacer una encina de determinada manera, le indicamos que pusiera también el campo verde, porque el Andévalo, sobre todo la floración de la primavera, es impresionante, es la floración más importante de la provincia, sin lugar a dudas, hablo de plantas, ¿no? Entonces, pues gustó y ahora pues lo tenemos como nuestro emblema y le llevamos... Le dio su punto personal, que es una encina letrada. Ahí está. Porque es su punto de sello de artista. Claro. Ahí está, letrada, porque había un movimiento en esos momentos de que todos aquellos muebles, hablando heráldicamente, se hicieran acompañar por la cultura a través de las letras. Exacto. Entonces, fuera una asociación como es cultural, pues las letras que aparecen por allí, pues es la que te indica que es una asociación cultural, que no es, por ejemplo, medioambiental, claro, solamente de defensa del medio. Es lo que se pretendía, era eso. Y lo que se pretendía con el nombre, ¿qué era? Puesto que la denominación pertenece a la historia grande, claro, con mayúsculas, de la provincia de Huelva. ¿Qué queríais transmitir con esta nomenclatura? El campo de Andévalo es un espacio que a partir de la Edad Media y Edad Moderna va a extenderse principalmente entre Santa Bárbara, Cabezarrubia, Valverde y la zona de abajo de Villablanca. A todo ese espacio, que es un espacio además señorial y es un espacio donde el señor cobra una serie de impuestos, una serie de derechos, se le va a llamar Campo de Andévalo, un espacio que además donde la ganadería lanar es el recurso económico fundamental.
Entonces aparece, por ejemplo, en planos, en mapas del Archivo Ducal de Medina Sidonia, todo ese espacio que hoy conforman 18 municipios y aparece como campo de Andévalo. Y de ahí sacamos nosotros lo del campo de Andévalo, porque nuestra asociación trabaja con esos 18 municipios, que es el Andévalo hacia la izquierda, hacia occidente, desde Valverde hacia occidente. Luego la cuenca minera, por las características peculiares que tiene, pues no queda dentro de nuestro ámbito, que a lo mejor en el futuro, pues quién sabe si podemos extender ese ámbito, pero principalmente nosotros queríamos ir a aquellos municipios más deprimidos, ligados al tema agrícola, salvo Tarsis, que bueno, Alós no está ahí, es tema agrícola y Tarsis es tema minero, pero vamos, esa zona es la que nosotros queríamos trabajar. Sí, porque entre vuestros objetivos, fundamentalmente, he visto una declaración de principios importante, y es que consideráis a la comarca como olvidada y deprimida y que necesita una asociación como esta para defender a su patrimonio. ¿Pensáis que con vuestras actuaciones, con vuestros postulados, con vuestras declaraciones de principios y también vuestras iniciativas llevadas a la práctica, podéis contribuir a cambiar en parte ese presente y ese futuro de la comarca, hacerla más integrada, con un futuro algo mejor? Bueno, yo estimo que sí, es decir, creo que a nadie se le escapa el que movimientos así tienen que tener también su dosis de reivindicativos, ¿no? Es decir, que en cuestiones culturales, que no solamente se haga por el hecho de estar muy metido en una actitud de encefalograma plano, es decir, sí son manifestaciones culturales, pero que todas encierran siempre algo, como encierra un cuadro, encierra una novela, encierra una poesía, encierra cualquier cosa así. Es un planteamiento y una cuestión de principio, pero en el sentido de que sí es verdad de que al mismo tiempo que manifiesta, tratas de reivindicar qué es lo que ocurre con esto, qué es lo que ocurre con lo otro. Y sí hemos hecho siempre en las jornadas un tipo de manifestación, protesta, queja, reivindicación, llamada de atención, nos da igual, en el sentido de que cada uno lo va a gastar como tenga que gastar, y se denuncian cosas. Y se denuncian dentro de un movimiento organizativo que no es un partido político, ni el debate, ni este tipo, del otro, sino la asociación cultural en sí, diciendo qué ocurre con las encinas, diciendo qué ocurre con esas construcciones tan aberrantes en el campo cuando hay una romería, cuando antes en el Andévalo lo único que se vivía era debajo de esa encina con la gente debajo. ¿Qué ocurre con el tema agua? Después de hacer una gran obra civil como la del pantano, el embalse del Andévalo en Puebla de Guzmán, y no saber todavía para qué queremos tanta agua, o dónde está, o qué falta. Es decir, que dentro de eso sí existe efectivamente esa reivindicación. Y creo que es necesario, porque al mismo tiempo que estás viendo o un cuadro o escuchando una danza, nos hemos propuesto que efectivamente todo este tipo de manifestaciones, de lo que falta, en lo negativo, porque sí es verdad que sigue olvidado, y al final siempre llegamos a la conclusión de que evidentemente quedamos por detrás en muchas cuestiones, y en esa zona intermedia de la provincia donde parece que no somos ni una cosa ni somos otra, pero que mucha gente va cuando se acuerda y es como Santa Bárbara, etcétera, pero es así, y lo tenemos que poner de manifiesto. Estamos por la labor de hacer eso y hacerlo no solamente en el momento de la jornada, sino estar ya ahora, que es lo más último y reciente, pues integrarnos de algún modo, y lo hemos hecho en lo del movimiento respecto de la reivindicación de la línea férrea, por ejemplo. Es importante, es la de línea Zafra, pero pasa por el Andévalo, y ha pasado por el Andévalo, y sabemos de la importancia que tiene un medio de transporte como ese, porque hay que decirlo, y hay que decirlo ya en el sentido de que incluso los especialistas están diciendo que lo que no tengas en vías de comunicación no puede ser desarrollo. Carreteras de aquí de la sierra, que vosotros que sois, evidentemente lo habéis vivido, lo que supone tenerlas en unas condiciones óptimas. Nosotros hemos visto desaparecer kilómetros y kilómetros de vías férreas, porque la mina ya no era, pero la mina sabemos que es una cosa cíclica y que de ahora viene otra vez. Ahora está todo el mundo reivindicando qué ocurre con la vía férrea si no se hubiera desmontado. Que estamos hablando todo el mundo otra vez de meternos con el barreno en la mina, pero chicos, es que hace 20 años que os habéis cargado la vía férrea. Ahora que queremos montar otra vez de nuevo, a eso vamos, Antonio, a reivindicar ese tipo de cuestiones. Hay una cuestión que yo creo que es fundamental en el tema económico, que nosotros tenemos que conseguir que la gente en los pueblos del Andévalo entienda que la potencialidad que tienen económica es impresionante. Con el tema del regadío, con el pantano del Andévalo, de la Puebla, el fronterizo, con
las energías alternativas, los molinos estos de viento y la minería. Y que no se puede consentir que nosotros estemos celebrando unas jornadas en la Puebla de Guzmán y se vaya la luz, cuando tenemos el mayor parque eólico de Europa. Entonces, que ellos comprendan que si todos esos ayuntamientos se unen y dicen vamos a una, pueden tener una potencia económica impresionante, pueden tener incluso pleno empleo allí, con estas tres cosas que te he dicho. Y sin embargo no se entiende, todavía. Ojalá con esa reivindicación, con esa dinamización social y con esa defensa del patrimonio en todos los sentidos que hace la Asociación Campo de Andévalo, se mejore el futuro de los ciudadanos de la comarca del Andévalo. Santiago Osorno, presidente, Félix Sánchez, secretario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, una vez más, gracias por su fidelidad, por seguirnos. La próxima semana tendremos otros casos, otros parámetros, otros elementos importantes del patrimonio, de la cultura y del turismo de la Sierra, de la Cuenca Minera y del Andévalo. Será hasta la próxima. Mucho hincapié, donde ponemos en valor cada año el hecho de que se pueda dar una muestra en cada uno de los pueblos que vamos, de qué apartado o de qué representa eso dentro del Andévalo, cada uno con su peso histórico para ver exactamente, o la documentación de solamente el tema del baile con la indumentaria concreta que acompaña a cada uno, y después que cada uno, evidentemente, dentro de su posibilidad de vea lo que es, digamos, la justificación histórica de dónde arranca, cómo llega al Andévalo, qué se hace con esa danza, en qué momento se pone de manifiesto la danza. Y bueno, pues así podríamos hablar, Félix, de tantas y tantas cosas. El industrial también, es decir, hay bastantes factores, bastantes elementos, digamos, de interés, ¿no? Bueno, hay una cuestión que yo siempre la recuerdo cuando hablamos del patrimonio del Andévalo. Hubo un exalcalde de Alorno, cuando se celebraron allí las jornadas, entonces el alcalde dijo que ya estaba bien de tanta danza en el Andévalo, que eso era tremendamente conocido y que todo el mundo identificaba al Andévalo con sus danzas, que lo realmente importante era trabajar en los otros campos patrimoniales para conocerlos y divulgarlos, dice, porque las danzas existían, pero existían a unos niveles muy ínfimos, en el sentido de que no había proyección, no se profundizaba tanto en ningún tema concreto ni en una variedad de temas, pero sí efectivamente existía ese material humano de que era el que estaba interesado en que se pudiera llevar a cabo este tipo de cuestiones. Claro, lo que sí se pensó es que evidentemente en relación con formar un grupo de amigos, de gente que tuviera esa afinidad en cuanto a cuestiones lógicas, era patrimonio Andévalo, era una ecuación muy ilusionante, muy bonita, como decimos, en el sentido de que efectivamente eso tenía que salir, y tenía que salir para que tuviera ese escenario de que la gente tuviera por lo menos del conocimiento que tenía, muy a grandes rasgos, sin ningún tipo, digamos, de profundidad, sin tener la oportunidad de reunirse nada que cuando había, como incluso muchas veces se dice, qué bonito es el castillo de, o la ermita de, o cuando va uno a cualquier pueblo a ver una danza exclusivamente y se queda ahí, no sabe nada más. Entonces teníamos esa necesidad y esa gana de que efectivamente tuviéramos eso. ¿Por qué? Porque incluso muchas personas dentro de su ámbito local no conocía en el Andévalo prácticamente nada de lo otro que estaba sucediendo alrededor o de lo que era realmente el patrimonio de cualquier pueblo limítrofe. Y que era previa, que como todo colectivo empieza con las inquietudes de determinadas personas, pues evidentemente Félix uno, con la experiencia suya de la jornada de patrimonio de la Sierra,
y como también miembro de la misma, y sobre todo por eso, por la vivencia que había tenido en relación a su residencia, etcétera, etcétera. Y después de las propias reuniones en relación con cada uno de los miembros que entendíamos que tenían que estar presentes en este proyecto tan bonito y tan ilusionante, pues de cada uno de los pueblos de Andévalo, evidentemente, en relación con todo lo que queríamos tener como proyecto. Realmente en 2008 como reuniones previas, y después a partir del 9 o aproximadamente, sí, a 9, finales del 9, ya como una asociación debidamente constituida, con sus formalidades, etcétera, etcétera, y con la multitud de proyectos y de historias que queríamos, claro. Vamos a intentar desarrollarlos ahora, desgranarlos, pero lo fundamental, ¿por qué nace la Asociación Campo de Andévalo? Hombre, en principio, como proyecto en relación a lo que se estaba viendo, incluso pues veíamos que hacía falta una proyección y hacía falta una defensa de patrimonio en el sentido de que había esa inquietud, que yo recuerdo que incluso en germen de determinados pueblos, a nivel local sí es. Ya estamos de vuelta con todos ustedes en Paraíso Onubense, con otro contenido que esperamos sea de su interés para descubrir algo más del patrimonio de nuestras comarcas, la Sierra, la Cuenca Minera y el Andévalo. Precisamente al Andévalo nos vamos con uno de sus colectivos referentes. A pesar de su corta trayectoria, la Asociación Campo de Andévalo se ha convertido en un pilar importante para dar a conocer el rico patrimonio que se mantiene todavía vivo en la comarca andevaleña. Tenemos, como decíamos antes, a Félix, que se ha quedado con nosotros, hemos abusado un poquito de su tiempo, y también a Santiago Osorno, el presidente de la Asociación Campo de Andévalo. Muy buenas. Buenas tardes, Antonio. Presidente Santiago, secretario Félix, en definitiva, una junta directiva que está llevando a cabo una muy buena labor a pesar del tiempo escaso de vuestra fundación. Cuéntanos la trayectoria desde ese nacimiento de la Asociación Campo de Andévalo hasta ahora. Bueno, la vida de la asociación prácticamente de unos 6 años así, no mucho más. En el 2008 como germen de reuniones previos, independientemente de que tenía que traspasar un poco la frontera de la comarca, porque si hablamos de comarca, pero hablamos de esa profundidad en cuanto a decir, vamos a ponerlo en valor o vamos a defenderlo para que incluso sepamos que hay gente que tiene que venir a conocer esto. Porque estamos muy fuera, digamos, o sabemos que hay mucha gente que está fuera de la órbita del conocimiento de lo que era el Andévalo, ¿no? Y el patrimonio. Una fundamentación clara y palpable. El Andévalo tiene una multitud de hitos patrimoniales que pertenecen a distintas esferas. Yo os preguntaría a los dos, dentro de esas facetas patrimoniales de la comarca, la minera, la de los molinos, la de las danzas, la del patrimonio etnográfico, la del patrimonio natural, algunos ejemplos que pudierais poner para que de verdad la gente recordase que efectivamente el Andévalo tiene un gran patrimonio, no solamente que conservar, sino que divulgar. Sí, bueno, en principio para hacer, digamos, como un abanico tan amplio en cualquiera de los ámbitos de los que nosotros hemos tocado a lo largo de esta jornada, pues el de la danza es fundamental. El de la danza, por ejemplo, es una cuestión en la que nosotros hemos hecho